Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si han estado siguiendo de cerca la vida y las carreras de dos de las estrellas turcas más queridas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han visto el título, ya se imaginarán de qué vamos a hablar, las cosas de Hande Erçel en casa de Kerem Bürsin. Sí, ese misterio que ha estado dando vueltas en las redes sociales, en los foros de fans y, seamos sinceros, en nuestras mentes. ¿Qué estaba haciendo Hande en la casa de Kerem? ¿Son solo amigos o hay algo más? Pues prepárense porque vamos a desgranar toda la información que tenemos, analizando las pruebas, las teorías y, por supuesto, el desenlace de este pequeño enigma que mantuvo a tantos expectantes. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante drama de la vida real, si son nuevos por aquí, no olviden hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos encanta traerles las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que, ¿cómo comenzó todo esto? Bueno, la historia se remonta a hace un tiempo, cuando las fotos y vídeos de Hande Erçel saliendo o estando en las inmediaciones de la casa de Kerem Bürsin empezaron a circular. Al principio fueron solo rumores, especulaciones tímidas que se alimentaban de la química innegable que ambos actores mostraron en la pantalla, especialmente durante su exitosa serie, Sen Kalkap. Sus fans, cariñosamente conocidos como Alka, instantáneamente empezaron a soñar con la posibilidad de que su relación en la ficción se hubiera trasladado a la vida real. Y como era de esperar, cualquier indicio, por pequeño que fuera, se convertía en noticia. Las primeras pruebas que empezaron a circular eran, en su mayoría, coincidencia de apariciones en lugares públicos, o fotos subidas por amigos en común donde ambos aparecían de forma casual. Pero lo que realmente encendió las alarmas, y el misterio central de nuestro vídeo de hoy, fue cuando se empezaron a ver ciertas pertenencias de Hande, o al menos cosas que se atribuían a ella, en el hogar de Kerem. Y esto no fue algo que se viera en una sola ocasión, sino que fue un goteo constante de indicios que los detectives de Internet más ávidos de la comunidad de fans no tardaron en señalar. La era digital ha transformado radicalmente la forma en que consumimos y procesamos la información, especialmente cuando se trata de la vida de nuestras celebridades favoritas. Lo que antes eran susurros en corrillos o artículos de revistas con información a veces dudosa, ahora se ha convertido en un análisis forense digital llevado a cabo por miles de ojos atentos en todo el mundo. Los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin en particular, demostraron ser maestros en el arte de la investigación de celebridades. La serie Sen Kalkap no solo fue un éxito rotundo en Turquía y a nivel internacional, sino que también generó una legión de seguidores apasionados que desarrollaron un vínculo casi personal con la historia y, por extensión, con sus protagonistas. La química entre Hande y Kerem en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, que para muchos era casi impensable que esa conexión se limitara a los guiones y a las cámaras. Así, cualquier evento, por mínimo que fuera, que pudiera sugerir una interacción fuera del set, se convertía en material para un análisis exhaustivo. Y aquí es donde entra el famoso misterio de las cosas de Hande en casa de Kerem. No se trataba de que alguien los hubiera visto entrando juntos a un edificio, aunque eso también sucedió y alimentó los rumores. El verdadero enigma radicaba en los detalles sutiles, en los objetos que empezaron a aparecer en las publicaciones de Kerem, o en las de sus amigos cercanos, y que parecían tener un origen o una conexión con Hande. Por ejemplo, hubo momentos en que en las historias de Instagram de Kerem, o en publicaciones de sus amigos, se podían observar ciertos objetos decorativos, tazas, o incluso mascotas, que parecían ser muy similares a las que Hande solía mostrar en sus propias redes sociales. Al principio la gente pensaba, bueno, son amigos, es normal que se presten cosas o que se visiten. Pero la frecuencia y sobre todo el tipo de objetos empezaron a generar más preguntas que respuestas. La clave no estaba solo en la aparición de los objetos, sino en la atribución de esos objetos a Hande. Los fans recordaban haber visto esos mismos artículos en el departamento de Hande, en fotos de su día a día, o en sus viajes. Uno de los puntos clave que alimentó el misterio fue cuando, en una de las publicaciones de Kerem, se vio un accesorio, como un pequeño objeto decorativo en una mesa, que era prácticamente idéntico a uno que Hande había mostrado en su casa en algunas fotos y vídeos anteriores. La comparación visual era impactante. Se tomaron capturas de pantalla de las publicaciones de ambos, se ampliaron, se compararon ángulos, se analizaron las luces y sombras. La conclusión para muchos era ineludible, el objeto era el mismo.
Inmediatamente las redes sociales explotaron. Las tendencias de Twitter se llenaron de hashtags como @Ande Kerem Home, @Mystery Solved, @Alcanous. Los comentarios inundaron las publicaciones de ambos actores, de sus amigos, e incluso de las cuentas de noticias de entretenimiento turcas. Es la misma decoración, Ande ha estado en casa de Kerem, esto confirma que están juntos. Y así la especulación se intensificó pasando de una simple curiosidad a una convicción para muchos. Lo interesante de este caso es cómo la tecnología y las redes sociales han transformado la forma en que seguimos la vida de nuestras celebridades favoritas. Lo que antes eran rumores aislados que se propagaban de boca en boca, ahora se analizan con lupa digital, se comparan capturas de pantalla, se buscan coincidencias en los patrones de publicación, e incluso se estudian los fondos de las fotos para encontrar pistas. Los fans se convirtieron en verdaderos detectives, y la casa de Kerem Bürsin, en este contexto, se transformó en una especie de escena del crimen de la que había que descifrar los secretos. No solo se analizaban fotos, sino también vídeos cortos, historias efímeras de Instagram, e incluso el audio de los vídeos si se podía detectar algún sonido particular. La comunidad de fans de Ande y Kerem, apodada Alka, se organizó de una manera casi profesional. Se crearon foros dedicados a recopilar todas las pruebas, grupos de WhatsApp y Telegram para discutir las últimas novedades, y cuentas de redes sociales dedicadas exclusivamente a seguir cada movimiento de la pareja. Este fenómeno no es exclusivo de Ande y Kerem, es una tendencia creciente en el fandom global de celebridades, pero en el caso de ellos, la intensidad y la atención al detalle fueron particularmente notables. ¿Pero qué significa todo esto realmente? ¿Simplemente una coincidencia de gustos en decoración? ¿O una clara señal de que Ande y Kerem, tras su paso por la serie que los catapultó a la fama mundial, mantenían una relación más allá de la amistad, hasta el punto de compartir espacios e intimidad? La línea entre la vida pública y la privada de las celebridades es a menudo difusa, y en el caso de Ande y Kerem, esta difusidad fue explotada al máximo por la curiosidad del público. La propia naturaleza de Senkalkam, una comedia romántica que se prolongó por más de 1 año y medio, creó un entorno donde la audiencia se familiarizó íntimamente con la dinámica de sus personajes principales, Eda y Serkan. Esta familiaridad llevó a una proyección de sus propias esperanzas y deseos sobre los actores en la vida real. Hubo un momento particularmente comentado, donde en una foto publicada por Kerem, se veía a su mascota, el perro llamado Suki, jugando en el sofá. Suki, un pomerania, es una figura recurrente en las redes sociales de Kerem, y sus seguidores lo conocen bien. Pues bien, la sorpresa llegó cuando se analizaron otras imágenes y se descubrió que un cojín que aparecía en esa foto, con un diseño particular, era idéntico a uno que Ande había mostrado en su propio hogar en publicaciones anteriores. El cojín, de un patrón floral específico y colores vibrantes, se convirtió en el centro de atención. «Miren el cojín, es el mismo que tiene Ande en su salón», exclamaban los fans en los comentarios. Kerem está usando las cosas de Ande, definitivamente han estado pasando mucho tiempo juntos. ¡Boom! Otro clavo en el ataúd de la simple amistad, pensaron muchos. El debate se reavivó con fuerza, y los hashtags relacionados con ellos se inundaron de comentarios y teorías, algunas de ellas bastante elaboradas. Algunos teorizaban sobre la logística, ¿había sido un regalo de Ande? ¿Se lo había prestado temporalmente? ¿O simplemente lo había dejado allí después de una visita? La respuesta, según la mayoría de los fans más fervientes, era la más íntima. Si un objeto tan personal como un cojín de decoración aparecía en el hogar de Kerem, significaba que Ande se sentía lo suficientemente cómoda y conectada como para dejar parte de su esencia en su espacio. Es fascinante observar cómo la dinámica de los fans ha evolucionado. Ya no solo se admiran las actuaciones, sino que se investigan las vidas personales con un nivel de detalle asombroso. Y en el caso de Ande y Kerem, la química que irradiaban en Senkalkam generó un deseo colectivo de que esa conexión trascendiera la pantalla. La serie, que fue un éxito rotundo, presentaba una historia de amor contemporánea, con personajes carismáticos y situaciones que resonaban con la audiencia joven. Esa misma audiencia, al ver la química entre Ande y Kerem, empezó a proyectar sus propios deseos y esperanzas en ellos, creando una narrativa paralela fuera de la serie. Era como si al verlos juntos en la ficción, los fans sintieran que estaban presenciando una historia de amor auténtica, y esperaban que esa autenticidad se trasladara a la vida real.
El misterio de las cosas de Hande en casa de Kerem se convirtió en un tema recurrente en las noticias de entretenimiento turcas y en los principales portales de fans internacionales. Se analizaban cada una de sus publicaciones, cada entrevista, cada aparición pública, en busca de cualquier mínima conexión o indicio. La presión mediática y la curiosidad del público eran enormes, y es comprensible que tanto Hande como Kerem, en su momento, fueran cautelosos a la hora de compartir detalles de su vida privada. Ellos como artistas estaban acostumbrados a los flashes y a la atención, pero el nivel de escrutinio sobre su relación personal era algo a lo que debían adaptarse. El hecho de que ambos fueran figuras públicas de gran proyección internacional significaba que cada foto, cada comentario, cada detalle, podía ser magnificado y analizado por millones de personas. El fenómeno Alka demostró la capacidad de los fans para crear su propia realidad paralela, donde la vida de sus ídolos se convierte en un guión que ellos mismos intentan escribir o predecir. La constante búsqueda de pruebas era alimentada por la propia naturaleza esquiva de la información. Cuando los famosos se vuelven más privados, la curiosidad aumenta, y los fans se vuelven más ingeniosos en la búsqueda de pistas. Pero ¿cuál fue la verdad detrás de todas estas especulaciones? ¿Cuál es el misterio que hemos revelado hoy? Bueno, la respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es una mezcla de lo que vemos y lo que interpretamos. Lo que sí es innegable es que Hande Erçel y Kerem Bürsin mantuvieron una relación muy cercana y significativa. Las pruebas como las decoraciones compartidas, los perros que parecían conocerse, las visitas mutuas, apuntaban a una profunda amistad que para muchos trascendió los límites de lo puramente platónico. Los fans no solo se fijaban en los objetos, sino también en los pequeños gestos, en las miradas, en la forma en que interactuaban cuando coincidían en eventos. Con el tiempo y después de muchas idas y venidas, de rumores y de desmentidos, la relación entre Hande y Kerem se hizo más pública. Y sí, ese misterio sobre las cosas de Hande en casa de Kerem fue en gran parte la manifestación de que estaban, efectivamente, pasando tiempo juntos y que sus vidas se estaban entrelazando de una manera muy íntima. Las fotos que compartieron más adelante donde se les veía juntos de vacaciones, en eventos, o simplemente disfrutando de momentos cotidianos, confirmaron lo que muchos fans ya sospechaban. La aparición de ambos en la isla de Maldivas, un destino popular entre las parejas, fue uno de los primeros indicios públicos de que su relación iba más allá de una simple amistad. Las fotos, aunque inicialmente sugerentes y no explícitas, alimentaron aún más el fervor de los fans. El análisis de esas cosas en la casa de Kerem no fue solo un ejercicio de curiosidad superficial, sino una forma en que los fans intentaban comprender la profundidad de la conexión entre dos personas que admiraban. Las pertenencias, por insignificantes que parezcan, son a menudo extensiones de nuestra personalidad y de nuestras relaciones. Ver objetos de Hande en el espacio de Kerem era, para ellos, una especie de confirmación visual de que esa chispa que veían en la pantalla también existía en la vida real. Era como si estuvieran intentando construir un rompecabezas, donde cada pequeño objeto era una pieza que, unida a las demás, revelaba la imagen completa. Esta dinámica de detectives de fans también ha tenido implicaciones para los propios artistas. Han tenido que aprender a navegar en un mar de escrutinio constante, decidiendo cuándo y cómo compartir su vida privada. Para Hande y Kerem, la etapa inicial de negar sin negar y de mantener un perfil bajo, probablemente fue una estrategia para proteger su relación naciente y permitir que se desarrollara de manera orgánica, lejos de la presión mediática. Sin embargo, el fervor de los fans a menudo supera las intenciones de discreción. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que la química entre actores en pantalla puede generar expectativas muy fuertes en el público, y que los fans están siempre a la caza de esa conexión en la vida real. La credibilidad y la intensidad de una relación en la ficción son poderosos catalizadores para desear una relación similar fuera de ella. Segundo, que las redes sociales son una herramienta poderosa no solo para compartir información, sino también para especular y desentrañar misterios, convirtiendo a los fans en detectives virtuales. La democratización de la información ha dado a los fans un poder sin precedentes para investigar y analizar la vida de sus ídolos. Y tercero, que las celebridades, a pesar de estar constantemente bajo el escrutinio público, tienen derecho a su privacidad, aunque a veces sea difícil mantenerla. La delgada línea entre la vida pública y la privada es un desafío constante para las figuras públicas, y la comunidad de fans, a veces bien intencionada y a veces invasiva, juega un papel crucial en cómo se negocia esa línea. En resumen, el misterio de las cosas de Hande Erçel en casa de Kerem Bürsin fue, en gran medida,
la manifestación visual de una relación que se fue desarrollando. Las decoraciones, los objetos, las coincidencias, eran pequeñas pistas que apuntaban a una intimidad creciente. Y aunque al principio pudiera parecer un juego de detectives, en el fondo reflejaba el cariño y la admiración que los fans sentían por ambos actores y su deseo de verlos felices, tanto en la ficción como en la vida real. La historia de Hande y Kerem, marcada por el éxito de Senkalkam y por esta curiosidad colectiva sobre su relación, es un fascinante estudio de caso sobre la interacción entre celebridades, fandom y la era digital. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desvelado el misterio, o al menos hemos arrojado luz sobre las circunstancias que rodearon las especulaciones sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido intrigante e informativo. Hemos viajado a través de las redes sociales, hemos analizado cada detalle, hemos intentado ponernos en la piel de esos incansables fans detectives para entender qué significaban esas pequeñas pistas. Queremos agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicarnos su tiempo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos encantaría saber qué opinan de todo esto. ¿Creían que había algo más que amistad desde el principio? ¿Les sorprendió la revelación? ¿O creen que las interpretaciones de los fans fueron un poco exageradas? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.